está Rodrigo Pacheco con lo más importante de la economía, los negocios y las finanzas. Querido Rodrigo, buena semana. Buen inicio de semana, Pascal. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en el país. Y está con nosotros vía telefónica Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Después de la semana pasada, que fue muy intensa, el viernes vimos pues ya esta conferencia de Chrystia Freeland, en donde decía el próximo miércoles se mantendrá la negociación entre Estados Unidos y Canadá. Y para hablar de esto, pues está con nosotros Moisés. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, Pascal y todo el auditorio, buenos días. Buenos días. Moisés, preguntarte lo primero, desde el sector privado tienen buen contacto pues con el sector privado estadounidense, por supuesto, con muchos legisladores de la Unión Americana. La primera pregunta es, ¿cómo se ve la posibilidad de que se pueda tramitar en el Congreso de los Estados Unidos un acuerdo bilateral en lugar del Telecan, independientemente de lo que ocurra con Canadá? Bueno, el presidente Trump ha amenazado incluso con cancelar el tratado original del NAFTA 1.0 a través de utilizar la 2205 para asegurarse que se tramite el tratado con México, pero creemos que está recibiendo presiones político-económicas muy importantes de los sectores económicos productivos, pero también de los legisladores, de que prefieren que este tratado sea trilateral. El permiso que el Congreso le otorgó al presidente Trump para negociar es del tratado trilateral, la modernización del NAFTA, aunque históricamente por ahí sí hay un caso en el que el Congreso le otorgó un permiso a la administración para negociar un multilateral y acabó siendo un bilateral. Entonces, legalmente creo que sí se podría, pero habrá resistencia política, Rodrigo. Por supuesto. Ahora, por otro lado, me gustaría escuchar tu explicación con respecto a la carta paralela, esta vinculada al sector automotriz, en la eventualidad de que, como consecuencia de la investigación bajo la sección 232, se llegue a la conclusión de que la importación de vehículos, desde la óptica estadounidense, obvio, pues es una amenaza para la seguridad nacional. ¿Qué contiene esta carta paralela? Bueno, partamos del punto de vista que utilizar el motivo de seguridad nacional a través de su regla 232 para bloquear importaciones, pues nos parece totalmente ilegal, fuera de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y por ende, cuando nos los aplicaron en acero y aluminio, pusimos aranceles retaliatorios equivalentes, ¿no?, en el mismo monto. Entonces, hay que empezar por ahí. Creemos que es una forma ilegal de hacerlo, pero si Estados Unidos puede llegar a ser, como se negoció el tratado, ya si se aprueba por nuestro Senado y se vuelve digamos una ley, como se negoció habría libre comercio para autos que cumplieran la regla de origen, la nueva regla de origen, y aquellos que no cumplan la regla de origen pagarían un arancel de nación más favorecida, que en este caso sería el 2.5, y había una transición para que estos autos que no cumplan pudieran cumplir en los siguientes años. Eso es, para que quede muy claro, en el tratado nuevo hay libre comercio de autos, cumpliendo la nueva regla de origen. Ahora, se negoció el secretario Guajardo lo llamó un seguro. Yo diría que es no solamente un seguro, sino una red de protección para que, si es que Estados Unidos decidiera aplicar, ya sea mover sus aranceles o aplicar la 232 por seguridad nacional al resto del mundo, ahí pasa uno de tres cosas. Uno, que México se le excluya. Dos, que México se le excluya en algunos componentes o algunos tipos de autos. O tres, si no se le excluye a México, que haya reglas claras de cómo exportaremos autos. Y esas reglas claras quiere decir que hasta un monto de volumen de autos de autopartes estarían entrando a Estados Unidos sin pagar aranceles. Arriba de esos montos se pagarían aranceles. Pero esto es solo en caso, digamos, de emergencia de que se aplicara esa regla. Por supuesto. Moisés, en cuanto al caso de México, todavía no hay comisiones formadas en la actual legislatura y habrá que hablar con los responsables de las comisiones, pero ¿se toparía el gobierno mexicano con el mismo problema que en Estados Unidos en caso de que esto se terminara siendo un acuerdo únicamente bilateral con Estados Unidos? No hemos explorado eso por obvias razones. El Senado acaba de tomar posesión en estos días. Nosotros hemos estado hablando con el equipo de transición, y el equipo de transición sigue apoyando y tratando de que esto sea trilateral, y pues veremos ahora sí que cruzaremos ese puente cuando llegue,
pero creemos que lo más importante era salvar los intereses de México primero que ninguna otra cosa. Y al poner esto de frente, una de las consecuencias podría ser que Canadá decidiera no llegar a un acuerdo con Estados Unidos, cosa que estaría fuera de nuestras manos, y nosotros tendríamos que ver primero por México. Ese fue el pensamiento, ese fue el proceso. Me parece que el equipo de transición está estudiando esto y pues veremos más adelante cómo será. Es un tratado muy importante para nuestro país. No olvidemos que el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Seguramente el Senado tendrá un criterio suficientemente sólido y le daremos la información suficiente para que este pueda ser aprobado, Pascal. Pues muy bien, Moisés Rodrigo. Moisés, pues agradecerte y por supuesto mantenemos el contacto porque va a ser una semana muy intensa. Ya ni te pregunto de las perspectivas con respecto a la reunión del miércoles de Canadá, porque vemos pues un presidente Trump que a base de tweets pues les va restando margen de maniobra en lo político, pero se ve que claramente hay voluntad de Chrystia Freeland y Robert Lighthizer de mantener esta línea de comunicación, sobre todo porque para Canadá también es vital como lo es para Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. El presidente Trump apretando con su estilo muy agresivo público, digamos, en redes sociales, que le resta espacio político. Nosotros ya vivimos esa experiencia. Nuestra recomendación a nuestros amigos canadienses, ya hemos estado cerca de ellos, es hay que mantenerse enfocados en el tratado. La parte política, pues hay tiempo de corregirla, pero en este momento tenemos el reloj en el tema comercial. Ojalá y sean pragmáticos y podamos llegar a algo. Mientras tanto, nosotros a forma paralela cuidando nuestro acuerdo y bueno, viendo si podemos cambiar 1, 2, 3 cosas por ahí, que pudiera haber una oportunidad si Canadá abre alguna puerta. ¿Cuáles serían estas 3 cosas brevemente, Moisés, ahora que lo dices? Creo que... ¿Lo perdimos? ¿Está Moisés ahí? Sí, aquí estoy, perdón, no los escuché. No, te decía que cuáles serían estas 2, 3 cosas que mencionabas. No, o sea, lo que estamos cuidando es, nosotros tenemos un acuerdo, si Canadá necesitara concesiones de México en algún punto, México podría poner algunas ideas en la mesa, especialmente, pues, quisiéramos mejorar algunas cosas que prefiero no mencionar públicamente, pero quisiéramos mejorar algunas cosas con las que no quedamos totalmente satisfechos. Pues ya las estaremos viendo. Muchas gracias.